Bueno, buenas tardes. Hay gente de pie todavía, pero si os parece empezamos. Vamos un poco justos de tiempo y tenemos el compromiso de terminar puntuales, Javier. Por eso. Y hay un cóctel, me dice Javier, con lo cual no se vayan, que lo bueno no... Exacto, de jamón y sobre todo el mejor panel, ¿no? Yo creo que claramente con la talla que tenemos aquí. Bueno, pues empezamos, como os decía, me salto un poco el protocolo para recuperar tiempo. Vamos a terminar 8 y 5 puntual. Gracias, Asociación Europea de Arbitraje, patrocinadores, Javier, por contar con nosotros, dejarnos este hueco para cubrir un tema que creo que es apasionante, tecnología en arbitraje. Cuando Javier hace meses me planteaba el tema, en origen os confieso que me daba vértigo, porque había ciertas cuestiones. Hay muchas voces a favor, pero también hay cuestiones que se ven que no están yendo todo lo rápido que nos gustaría. Pero cuando he ido pulsando a los panelistas y otras conversaciones, pues creo que es un tema apasionante, como vamos a ver ahora. Voy a ir con presentaciones rápido. A mi izquierda tengo a Óscar Franco, socio del Departamento de Procesal y Regulatorio en la Oficina de Madrid de la Piper, especializado en Derecho Procesal, Arbitraje y en operaciones de reestructuración e insolvencia. Anis Waria. Anis, thanks for making the effort for being here with us today. He's coming from India, so a big effort, long flight, for being here with us, so thank you very much. Anis is an experienced independent international arbitrator and qualified lawyer in India, England, Wales, Dubai and Singapore, a board member of the Chinese European Arbitration Association in Hamburg, Germany, vice president of the Society of Construction Law in UK, council member of the both Malaysian and Hong Kong Institute of Arbitrators, and many other things. I'm going to jump over those because indeed it's long and your CV is tremendous. Alejandro Alonso Dregui, abogado, más de 30 años de experiencia, colegiado en Madrid, París, Barcelona, socio de Dentons desde 2007, codiriges Alejandro la práctica de arbitraje en España, especializado en Derecho Mercantil, especial mención a transacciones internacionales y arbitraje, tanto doméstico como internacional, counsel, árbitro único o miembro del Tribunal Arbitral, y combinas también todo esto con tu actividad académica en CIAMEN, CIARP, estudios bursátiles, etcétera, y eres secretario general y vicepresidente de la Cámara de Comercio Franco-Española. Alma Gómez es in-house counsel. Nos interesa especialmente oír a Alma hoy para que nos cuentes un poco cómo va la percepción desde los usuarios del arbitraje. Alma es directora adjunta del Departamento de Asesoría Jurídica y de Negocio de Técnicas Reunidas, 15 años en la empresa y 10 con tu posición actual como responsable del Departamento de Asesoría Jurídica. Lideras un equipo de 10 abogados y lleváis pues, tanto la negociación de contratos internacionales y, por supuesto, cláusulas arbitrales y gestión de disputas y contenciosos que surgen en fase de ejecución de proyectos. Y Mercedes Romero, socia de Departamento de Litigación y Arbitraje de Pere Llorca, y además de tu extensa experiencia en arbitraje nacional e internacional, desde el año 2015 eres miembro y líder del Comité de Innovación y Tecnología del despacho en Madrid. Impulsáis la búsqueda e implementación de soluciones tecnológicas en temas de inteligencia artificial, Big Data y otras cuestiones que comentaremos. Con lo cual, este panel de lujo tengo el privilegio de moderar y, como decía, vamos al punto. Vamos a estructurar en cuatro bloques, 4 pases. El primero de ellos, hacer un poco tangible, o sea, es decir, ¿qué entendemos por tecnología en el arbitraje? ¿Qué conceptos hay detrás de la tecnología en el arbitraje? Hacer un poco tangible este primer punto. Un segundo pase me gustaría cubrir cuestiones positivas, o sea, es decir, qué pros vemos, qué evolución estamos viendo y qué está teniendo de positivo toda esta tecnología en el arbitraje. Un tercer pase, vamos a ser un poquito críticos y generar un poquito de debate, qué no está funcionando tan bien o tan rápido como preveíamos. Y luego un cuarto pase en el que me gustaría que compartieseis experiencias, incluso anécdotas. En estos días preparando la mesa, mis compañeros me han contado cuestiones interesantes respecto de arbitraje y tecnología. Así que sin más, si te parece, empezamos por orden de caída y luego vamos abriendo juego con naturalidad y ánimo de ser interactivos. Óscar, sobre el primero de los puntos, ¿qué entiendes por arbitraje en tecnología? O sea, hay que hacerlo tangible. ¿Qué conceptos hay detrás? Se habla de inteligencia artificial, como decía, y discovery, gestión documental y muchos elementos. ¿Cómo lo ves por tu parte? Por mi parte diría que la tecnología en el arbitraje son todos los medios que asisten a árbitros, abogados, counsel, etcétera, a la hora de gestionar mejor el caso, a la hora de identificar los mejores argumentos, a la hora de gestionar toda la documentación que genera un arbitraje, etcétera, etcétera, etcétera.
Creo que extender ese concepto más allá, a estas alturas al menos yo no lo he visto, cuestiones relativas a inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues es algo más relacionado con Minority Report y este tipo de películas que con la realidad, ¿no? Quizás el análisis es adecuado, dónde está el futuro de la tecnología y el arbitraje, pero probablemente unir a día de hoy inteligencia artificial al arbitraje lo veo más bien como un concepto de soporte a la hora de, como decía, establecer argumentos y gestionar documentos, más que como un elemento decisorio por parte de un árbitro, porque si fuera así, quizás esta sala el año que viene estaría vacía. No veo a día de hoy esa necesidad. Estupendo. Anis, from your side, can you tell us from India? India is a country which is pretty much innovative in everything you do. So let us know what is technology in arbitration to you. Sure, and what I thought I'll first do is just give my quick viewpoint on what Oscar said is artificial intelligence today is not far off in arbitration. I think it's something extremely useful. And one very quick example, you mentioned document review. In America, there are these algorithms that you develop, essentially that identifies massive quantums of data. Now, as an in-house counsel, people are very averse to technology, thinking, oh gosh, I deploy technology, less billable hours because the machine is going to do everything. A lawyer loses money. What's the benefit for a lawyer to engage in it? It's actually, you make a lot more money using technology as a lawyer. Here's how. The more technology you deploy in an arbitration or in any form of dispute, you're reducing the number of man hours that you spend on one particular dispute. That same amount of time that you utilize, either in traveling from Spain to Australia or to Japan, in that flight, you're essentially being unproductive. If you use that time to use, let's say, virtual conferencing, VR, virtual reality goggles for cross-examination, you're saving a lot of time and money. In saving the time and money, you make the in-house lawyer very happy. Oh gosh, wow. Instead of $1 million, you're spending only like half of that. Excellent, let's go to this lawyer again. That extra time that you have and that you saved, you use more billable work. To answer what you said in terms of India, there are many levels to technology today in arbitration. We'll focus on arbitration. For a jurisdiction like India, to talk about blockchain and artificial intelligence, far off. Not going to happen anytime soon. Because the biggest issue in India right now is, and again, this goes back to one of our earlier panels, in terms of who you appoint as an arbitrator, is of critical importance today in an arbitration. 90% of arbitrators in India in ad hoc arbitrations are retired judges. They are so averse to technology, so much so, they will not even look at a 3D presentation on a video screen. Too much. A simple way to remove and expedite a hearing, reduce costs, make technology very simple. For instance, how many times when you're using these massive multi-million, billion-dollar transactions where there are volumes and suitcases of papers, and suddenly while, let's say you're arguing a case and you say, Mr. Arbitrator, please turn to page XYZ, paragraph so-and-so. You'll have to go call the clerk, open this page. You're wasting a cumulative 15, 20 minutes at each time. In the entire lifespan of an arbitration, you spend about 3 or 4 days are lost in just flipping papers. Does that make sense to anybody here? I mean, I'm sure she wouldn't like to be billed for 4 days of someone looking through papers. And what's a simple way to solve that? There are companies, and forget, let's say you don't want to go outsource it. I'll tell you what one entity has done in China. Employ very simple technology. Today, we all use scanners in our offices, correct? Instead of buying an ordinary scanner, invest in a scanner that has OCR, which is optical character recognition. Essentially what that does is it recognizes your text. And if you get the higher quality one, where some of your text in old documents are broken, not easy to read, it generates that through computer algorithms. The benefit of that is you then cross-reference and prepare a cross-reference index. So instead of having 10 suitcases of papers in front of you, all you do is have an Excel file or a Word file hyperlinked. So say, for example, if Oscar is referring to volume number 26, paragraph so-and-so, open the index, click on that, it will open that precise paragraph on that page number in a second. Okay? Yes, it may take a little cost and investment of time, but you're actually saving a lot more money in the lifespan of an arbitration. And just one step further in terms of what's happening in China. Today, people, when you talk about China or you talk about big arbitration cases, people tend to talk about the ICC, LCIA, SCC, but
In China, the Guangzhou Arbitration Commission, it's one of the original 7 that was set up in 1994 in China post the amalgamation of the arbitration law in China, where all arbitrations are institutional. And what they did, they spent about 7 or 8 years to develop an in-house technology where they hired IT engineers, etc. In 2007, and they launched their online arbitration platform, version 1.0, in 2015-16, and recently in 2018, the version 2.0. In 2017, they decided 85,000 cases, of which 65,000 were all online arbitration, completely, from cross-examination evidence, the award submission, delivery, all of it entirely online. So successful was its model that they then went on to develop that system even further with newer technologies, that in 2018, they had over 165,000 cases, which were decided by them. Of those 165,000, 140,000 were online arbitration cases, accumulating to about $1.4 billion in value. That's a lot. And the reason why users were preferring that platform is because it saved tremendous amount of time and money to run it entirely online. And it's very simple. These are not difficult things to employ and deploy. Very interesting. Thanks, Shanice. We will cover one of the topics you've mentioned later, and very, very interesting. I will pick up from them. Alejandro, desde la perspectiva del concepto cortes arbitrales, ¿qué consideras? ¿Pueden ser facilitadoras de tecnología para las partes y las empresas que confían en el arbitraje ofreciendo seguridad, confidencialidad, integridad? ¿Es una ventaja competitiva? Si no, ¿cómo ves tú el statu quo? Perdón por el silencio. Nos ha hablado Marlene de silencios, y que el silencio habla por sí mismo, y acabo de oír a alguien que nos dice que dentro de 5 años habremos desaparecido todos. Eso está clarísimo. Pero bueno, al margen de la broma y de esa consideración, yo sí que yo creo que coincido plenamente con lo que se ha dicho antes. Creo que es herramienta, eficiencia al servicio de mejorar la práctica, sin duda alguna, y como tal entiendo que es una ventaja competitiva que va a hacer que aquellos que no sepan utilizarla, o que lo utilicen mal, o que no inviertan, o que no innoven, tendrán dificultad a permanecer en el mercado. Yo creo que eso es algo que hay que subrayar en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que las Cortes, y dirijo este mensaje a todas ellas, y en especial a la de mi amigo Javier, yo si fuera ellas, inmediatamente me podría trabajar en plataformas online de máxima calidad para facilitar ese servicio a los usuarios, porque yo creo que eso va a ser la ventaja competitiva del futuro, dar seguridad, dar confidencialidad, dar igualdad de armas, porque no todo el mundo compite, hay partes que tienen menos tecnología que otras y tienen que poder participar en los procedimientos arbitrales con esa igualdad. Y yo creo que esa igualdad y esa oportunidad de uso tecnológico se la pueden dar perfectamente las Cortes y facilitar también una reducción de costes para las partes. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Alma, como usuaria, decías que llevas 15 años en TNK reunidas. ¿Cómo has visto la evolución en el mundo de arbitraje, la utilización de la tecnología? ¿Ha habido avances? Si no, ¿cómo lo ves? Bueno, dejadme empezar por una anécdota que me ha ocurrido hace un instante. Una colega me ha preguntado, ¿vas a hablar de tecnología? ¿Tú sabes algo de tecnología? Y le digo, no. Pero bueno, sé identificar qué medios tecnológicos nos están ayudando en el mundo del arbitraje. Yo soy de una época que las demandas llegaban en mano de un oficial, los documentos tenían que ser siempre para entregarlos en un proceso judicial, cotejados y en mano, en papel, y ahora todo es por email, se admiten los PDFs, una serie de medios tecnológicos que están a la orden del día y que desde luego nos ayudan. La tecnología está aquí para ayudar, pero tenemos que ser todos también conscientes de que suponen a veces alguna amenaza en cuanto a la seguridad de la información y de la confidencialidad que a mí como in-house
especialmente me preocupa. Yo soy muy fan de la tecnología, debo reconocerlo, la aplico en mi día a día, yo soy capaz de vivir ya sin el smartphone, pero soy consciente de los riesgos. Ayer comentábamos en una charla el riesgo que supone el mal uso de la tecnología en cuanto a la vulneración de la intimidad, de los datos, de la información, y eso creo que se puede aplicar y establecer el mismo parangón en el mundo profesional. Hay que tener mucho cuidado y saber dónde nos manejamos. No sé si podemos seguir el mismo ritmo de los avances tecnológicos y aplicarlos en el arbitraje de forma automática sin medir muy bien qué implicaciones tiene. Bueno, el tema de la inteligencia artificial yo lo dejo un poco al margen porque me parece de ciencia ficción, luego hablaremos de ello y hablaremos también de pros y contras, pero bueno, desde luego es absolutamente es innegable que la tecnología está ayudándonos mucho y que bueno, podemos mandar los escritos en email el último minuto, sino después del último minuto, que también pasa, y bueno, una serie de cosas que desde luego están ayudando un montón. Gracias, Alma. Mercedes, desde tu perspectiva y experiencia en Prediorca, en el comité de innovación en el que estás, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo estáis pensando en evolucionar más allá de la transformación digital? Sí, o sea, nosotros nos lo hemos planteado. Bueno, voy a contar un poco la experiencia, que es humilde, evidentemente, o sea, lo estoy planteando, es un planteamiento humilde, no pretendo dar aquí ningún tipo de lección sobre el tema, pero bueno, quería compartirla con vosotros. Nosotros hemos empezado desde la necesidad. O sea, lo primero que nos ha pasado es, hace 4 o 5 años, en uno de los arbitrajes, que teníamos una documentación absolutamente inabarcable, con 20.000 millones de bases de datos de distintos ordenadores, de distintos lugares del mundo, y actas y obra en construcción, documentación en construcción, etc. Entonces, a partir de ahí ya vimos que era absolutamente imposible que nosotros, por mucho que pusiéramos incluso a 60 abogados a trabajar en el asunto, pudiéramos realmente ser mínimamente finos con el tema. O sea, llegaba un punto que no éramos capaces de examinar la documentación. Entonces, ahí empezó la necesidad. Buscamos un poco qué herramientas había en el mercado que necesitábamos para ese arbitraje concreto. Vimos una, la utilizamos, que fue muy útil, y a partir de ahí fue cuando nos planteamos desde la perspectiva del despacho en plan, oiga, ¿y por qué no incorporamos estas herramientas nosotros dentro del despacho? Entonces, montamos el comité se compone de varios socios y asociados de distintos departamentos, y el objetivo del comité pues, era un brainstorming un poco para ver qué era lo que hacía falta. Rápidamente nos dimos cuenta que había que diferenciar entre corporate y disputas, porque nada tenían que ver unas herramientas para corporate que las que hacía falta para disputas, y nos pusimos a trabajar. Entonces, cuando empezamos a mirar las herramientas de disputa, nos encontramos como en un mundo que hay 200.000 millones de herramientas de todo tipo, color, condición, y que la oferta era enorme. Entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta que había 3 productos. Los 3 productos, uno era un producto, digamos, por desarrollar, es decir, el proveedor te decía, oye, hagamos un partnership, tú y yo te hago un tailor-make según tus necesidades y unámonos en este proyecto juntos y desarrollemos una herramienta. Eso es uno de los productos. Otros eran aquellas que empezaban y estaban un poco en pruebas, que te daban ciertas dudas, y la tercera, el producto ya terminado y finalizado, que sobre todo estaba muy utilizado en Estados Unidos y en Inglaterra, porque con todo el tema del discovery, etcétera, pues están bastante más avanzados que nosotros en ese aspecto, ¿no? Entonces, una vez que ya entendimos un poco esa división, la siguiente división que encontramos fue la de pues, aquellas herramientas que eran potentes en Big Data Search, en temas de transcripción de vistas, etcétera, etcétera. Y luego estaba este otro concepto que era el de inteligencia artificial, que éramos absolutamente incapaces, siendo sinceros, de entender qué era la inteligencia artificial. Entonces, cuando preguntábamos a una y a otro, explícanos qué significa exactamente, nos decía, la máquina aprende, la máquina tiene inteligencia y la máquina aprende. Decíamos, ya, pero ¿aprende el qué? ¿Qué es lo que aprende? ¿A dónde va a llegar? ¿Qué es el resultado? ¿Cuál es el producto que va a salir de aquí? Entonces, tuve una vez uno de los proveedores que me dijo, mira, te voy a contar un ejemplo muy sencillo, que lo comparto con vosotros, es tremendamente simple, pero lo quiero compartir porque a mí me hizo entender un poco cuál era el concepto, y me dijo, mira, la inteligencia artificial es como si coges 1000 sonetos, los subes a la aplicación, tú le das una serie de instrucciones y dices, quiero que me haga un soneto distinto,
pero que no se refiere a adjetivos referidos a plantas, por ejemplo. Entonces te saca un soneto. A partir de ahí tú metías otros parámetros en los 1000 y te sacaba otro soneto distinto. Y luego el ordenador aprendía de esos parámetros y esas instrucciones que tú le habías dado y te sacaba un tercer soneto. Es decir, al final de todo hay un producto que tú no controlas. O sea, tú no controlas. El ordenador ya ha aprendido una serie de parámetros a través de lo que tú has ido enseñándole. Entonces, el concepto, la conclusión que sacamos aquí fue, y es un poco lo que decía antes Alejandro, que yo creo que es lo más importante, o sea, dos conclusiones claras. Una, a la máquina hay que educarla y eso supone mucho trabajo, y por lo tanto, y la segunda es que cuanto antes empieces, más competitivo eres y mejor serás. Interesante el ejemplo para hacerlo tangible. No sé si me oye, perdón. Sí. Muy bien. Perfecto. Pasamos al segundo bloque. Habéis tocado todos en vuestras respuestas un poco cuestiones positivas, negativas, pero permitidme que vaya un poco más a fondo. Óscar, cuando hablábamos ayer de ventajas de la tecnología, transformación digital, hablábamos de inmediatez, eficiencia, otros factores. Si puedes desarrollar un poco más estos conceptos desde tu punto de vista. Sí, en relación con lo que comentaba Anish, es decir, el que el árbitro, el que los causales estén acostumbrados a una determinada tecnología, pues te da un acceso, como decía, inmediato al problema, a la cuestión a discutir, a la documentación, a la búsqueda, como decía Anish, oye, necesito identificar cuáles son los documentos que tengo o que mi cliente me ha proporcionado, que me ha proporcionado la contraparte, relativos a esta materia específica. Le das a un motor de búsqueda y lo encuentras, ¿no? Entonces, entiendo que con la evolución que comentabas tú, Mercedes, sobre el aprendizaje de la máquina, si aparte de un motor de búsqueda tú ya puedes enseñar a la máquina y que te proporcionen no solo el documento en el que se dice X cosas, sino el documento en el que además se soporta lo que tú estás defendiendo. Pues eso sería algo, obviamente, que me parecería, como decía antes, de ciencia ficción, pero si está ahí, obviamente hay que hacerlo ya, porque, como tú comentabas, si no somos capaces de evolucionar en ese sentido, cuando la herramienta está ahí, nos estamos quedando fuera. Desde el punto de vista de nuestro despacho, lo que sí tenemos desarrollado es un motor de búsqueda, un gestor documental que se utiliza desde el punto de vista de todo el Departamento de Arbitraje Internacional, pero obviamente la inteligencia artificial está ahí, hay que desarrollarla y entiendo que en la inmediatez, en la relación con el árbitro, en la relación con tu cliente, etcétera, etcétera, es lo más positivo que digamos en la evolución de nuestra profesión que pueda haber a ese respecto. Muy bien, interesante y totalmente de acuerdo con lo que manifiestas. Anish, a concrete question. You've mentioned before that technology is cost-effective, maximizes revenue for law firms and makes it interesting for our clients. But my question is the arbitration community ready to implement all those changes? It's ready in terms of, it's actually very, very simple. Look, on a very practical note, I can understand there is always this aversion to trying something new and challenging the status quo. And there's a very simple way around it. And one needs to be cognizant of socio-cultural implications. Now, when someone has been practicing for 50, 60 years, you're not going to get that person to want to accept something new that they've been doing for 5 decades. Don't be unreasonable in expecting that. But what you can do to ensure that that person is not deemed irrelevant in a day of technology, let's say you have 3 of the world's biggest and senior most arbitrators on a panel. There should be some sort of a mechanism within the institutions to engage and say, okay, look, we want to adopt technology, but these arbitrators are the best in the field for this particular dispute. They're not going to do it. The presiding arbitrator should, as a compulsion, employ and engage a tribunal secretary, someone under 40, who will obviously know what the technologies are and how to use it. And it could be a perfect blend of sorts, because here you get the experience of these 3 very senior individuals, and you get this young lawyer to act as a secretary to help implement these technologies. And to address a point that you mentioned about security, it's actually very, very easy to take care of. I'll give you one example. One of the biggest issues, especially in IP disputes and IP arbitrations, you're very worried about confidential data. Oh, if I send a scanned copy of this on email to the arbitrator or to the institute, what if a disgruntled case manager of a particular arbitration institute decides to print that out? What do I do? It's actually very simple. So for example, how this operates in the internet is through cloud. It goes through a mechanism
through the internet on a cloud-based system. It's virtual. How do you eliminate that and still have the benefit of a cloud system? For example, there's this company called IOSafe. I think it's an American company, where they make a portable cloud, which is, let's say, 4 bottles of wine. It weighs about that much, or 4 bottles of wine. And that device can store up to about, I think, 100 terabyte. It's fireproof. You can soak it in water. Nothing will happen to your data. And in fact, they're trying to develop a titanium-cased one. Now, what that does is, and how to implement this, it's that light that, say, for example, in an arbitration, instead of carrying 10 suitcases of papers or worrying about emailing X, Y, Z, a special access is given. To access that drive, you need either a retinal scan or a thumbprint. And again, those devices are not expensive. You can get a thumbprint recognizer for about $100, $200. Retinal scan, where you just literally plug it in, put it in front of the arbitrator's eyes or the authorized individuals. It's done, simple. Just $100, $200. It's that easy. And it's one little simple box. It could look like these old-fashioned lunch boxes that we used to carry. That's simple. And it's completely secure. So does it mean that it is ready? It is ready. I mean, this is... Okay, it's good. And not only this, I mean, this is ready right now. There are technologies being developed. For instance, today, Japan and China are at the forefront of using VR. Now, most of you are litigation or have experience in litigation and cross-examining. And what's the most important thing today in cross-examining a witness? To be in front of the witness, to gauge the pulse of the witness, to see how they move, to see how they twitch. You need to feel that. Video conferencing won't work, correct? Do all of you agree? Okay. How do you solve that? Using technology. VR. VR is essentially, if some of you don't know, have you seen these goggles where people wear, and well, most use it for video games, unfortunately, but have you seen these goggles that people wear? So these are these VR goggles. Now, essentially what Japan and China are doing, very proactively is, in an arbitration, let's say, for instance, it's a Spanish-seated arbitration. One of the witnesses is in Japan, one witness is in Australia. The cost to bring those witnesses down, cross-examine, X, Y, Z, tremendous. Simply solved by giving that one witness a VR box, a half-decent internet connection, and one VR over here. And each of the arbitrators will wear this. It will be as if, and trust me, I've used these, it's as if you're physically there in the room with the witness. You can see everything. Like it's as if you're looking at the witness's hand with this kind of clarity. It's fantastic. And what kind of cost are you saving? It's phenomenal. I mean, wouldn't you be happy instead of spending 10 hours, 12 hours, go back and forth? And sometimes you were just telling me the other day, you used to have a 3-hour hearing and you traveled for 4 days for a 3-hour hearing. Does that make sense in any realm of imagination? It doesn't. And what does one need to do? Buy $1,000 set of VR goggles, and you save about $10,000, $20,000. Make sense? Yeah, it makes sense. I think so. Realidad aumentada, la verdad es que no preveía que saliese en la conversación. Hemos hablado mucho estos días, pero a mí siempre nos sorprende. Estupendo. Alejandro, comentabas antes que era una ventaja competitiva, la tecnología, sin duda, incluso que era una exigencia de la empresa, o que podría llegar a ser. ¿Cuál es tu opinión? ¿Supone la tecnología un abaratamiento en términos de neto de la factura? Porque tiene costes, pero a su vez tiene ahorros. Pregunta complicada y luego... Yo creo que por el momento hay un poco de hipocresía en torno a todo esto, ¿no? Es decir, yo creo que el ejemplo que nos ha puesto Anis es un ejemplo extraordinario cuando funciona, ¿no? La cuestión, participé el otro día en un evento muy interesante donde uno de los ponentes era pues una persona conocida de un banco español con gran presencia internacional y que nos decía que le venía a ver, bueno, del servicio jurídico, por supuesto, que le venían un montón de prestatarios a venderle pues inteligencia artificial, gestión documental, y que lo recibía a todos, y luego les pedía presupuesto, que raras veces contrataba sus servicios, pero sobre todo le interesaba mucho esos productos para luego llamar a sus abogados y decirles, oye, me interesa que compréis esto, que compréis esto, que compréis esto y que compréis esto. Y si no lo tenéis, que sepáis que no vais a poder formar parte del panel de aquellos despachos a los que yo voy a llamar para participar en los procesos de selección cuando tenga un procedimiento arbitral. Bueno, para mí eso es tremendo, porque en definitiva el cliente lo que está haciendo es
decirnos inviertan ustedes en esa tecnología incierta, porque luego hay que aprender a manejarla, es coste interno también importantísimo, y además a los clientes, los prestatarios les han dicho que eso economiza un montón de dinero, con lo cual nosotros hacemos la inversión, no economizamos dinero inmediatamente porque tenemos que formar y mucho, estamos invirtiendo en un producto incierto porque necesariamente es una tecnología nueva y no sabemos si va a funcionar, por eso digo que hay un poco de hipocresía en torno a ello, pero va a ser una necesidad, pero por lo que acabo de decir. Pero yo creo que al final puede ser que acaben pagando justos por pecadores. Un dato también que me interesa mucho reseñar es que esa gestión supone que hayan personas que se han formado en el mundo del arbitraje de una cierta manera, que tengan que formarse de una manera distinta. Estoy pensando en los jóvenes o en los más jóvenes, en la lectura documental, en el hecho de pasar mucho tiempo sobre los documentos y a lo mejor pasar por encima o por alto una serie de papeles que antes se veían y que ya no verán y que eran muy formadores. Yo creo que tenemos también que identificar modos alternativos de formación para esas personas que van a dejar de hacer una serie de tareas que me da la impresión de que con el tiempo se van a, palabra tremendamente fea, pero que es una realidad de hoy, comoditizar. No me extrañaría nada que en un futuro no muy lejano hayan empresas dedicadas a ese tipo de servicios de comoditización, de gestión documental, de preparación base y que hayan otras empresas, díganse despachos de abogados, ya no sé lo que seremos, pero que prestemos lo que llamamos nosotros el servicio del valor añadido, donde pues, definamos la estrategia, pues, donde veamos dónde está el argumento o la mejor manera de presentarlo, etc. Ahí lo dejo porque creo que es una reflexión de futuro y de un futuro que ya es muy presente. Estupendo, Alejandro. Alma, con lo que nos contabas ayer en la cena del viaje a Australia para 3 horas, de haber conocido a Anis antes y la realidad aumentada, te lo podrías haber ahorrado este bueno, la verdad es que es impresionante, sí. Escucharle y estamos años luz. Yo, bueno, de nuevo, me tengo que mostrar un poco escéptica. Estamos un poco en la empresa hartos de escuchar, no os preocupéis, tenemos unas Chinese walls infranqueables y con eso no os preocupéis que ya vuestra información y documentación está asegurada. Y luego esas Chinese walls se vienen abajo y está el factor humano. Estamos manejando diariamente cientos y miles de emails y es muy fácil darle una tecla y equivocadamente mandar un documento que no es tuyo a alguien que lo recibe y puede hacer un mal uso de ello. Entonces, yo me tengo que mostrar un poco escéptica, primero por lo que os digo, por la seguridad de la información y para nosotros el que se vulnere esa seguridad de la información, esa confidencialidad, tiene muchísimas ramificaciones. La primera y fundamental, obviamente, en el caso que termine siendo el perdedor porque se divulgue una información estratégica que te haga perder el caso. Pero luego también está el elemento reputacional. Nosotros, no sé si a lo mejor de una forma un poco paranoica, pero siempre pensamos que tenemos que tener mucho cuidado con a quién se transmite o a quién le llega esa información del caso, porque puede ser que le llegue a un árbitro, a un futuro árbitro en otro caso nuestro, que con los mismos elementos se siente un poco influido por lo que ha leído o escuchado o visto de un caso anterior. Con lo cual, desde el punto de la seguridad de la información nos escuece un poco. Bueno, ya nos digo si se trata de un paquete de proprietary information y es tecnología nuestra propia que bueno, va al centro, al corazón de nuestro negocio. Luego, en términos de coste y tiempo, también soy escéptica. Coste, no puedo estar más de acuerdo con Alejandro, o sea, tienes que hacer una inversión enorme en esos medios. Y luego, bueno, pues en muchos casos el papel sigue siendo necesario y tienes que seguir imprimiendo, con lo cual tienes doble coste. No he visto tan claro que sea una reducción de coste. En términos de plazo, nuestra experiencia es que los arbitrajes se van a 3-5 años, pues no me quiero imaginar sin tecnología, no sé, serían 15. Ahora, dicho esto, ¿se pueden manejar complejos arbitrajes como los que todos manejamos con gigas de información, miles de gigas? No, imposible. O sea, desde luego
nos da a todos la seguridad de que eso se puede gestionar, porque de otra manera no sería posible. Y yo creo que facilita la labor del abogado, le permite centrarse en lo realmente importante, que es definir la estrategia, mostrarla y al final ganar el caso, ¿no? Pero bueno, es un poco escéptica. Entendido. Mercedes, ahí te lo ha dejado Alma, para que está en nuestras manos el ser capaces de transmitir a nuestros clientes la parte positiva de la tecnología y cómo coste, tiempo, pero sobre todo también calidad y resultado, ¿no? ¿Qué opinas? Y ahí es nada la pregunta que te lanzó. Sí, o sea, yo creo que, a ver, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Además, creo que Alejandro lo has planteado muy bien cuáles son probablemente los contras de la tecnología, y es lo que nos estamos encontrando y con lo que estamos. O sea, creo que eso es verdad, pero sinceramente creo firmemente en que el asunto que hagamos al cliente es 1000 millones de veces mejor con la herramienta que sin ella. No tengo claro si te va a suponer un ahorro de costes, no lo sé. Resultados, ¿no? En resultados estoy 100% convencida que es 1000 millones de veces mejor. Entonces, sí, no, o a lo mejor imposible sin ellas. O a lo mejor incluso imposible, efectivamente, pero hay un momento en que eso no vas a poder trabajar sin ellas, pero por ahora ya es 1000 millones de veces mejor. Entonces, ¿cuál es el reto realmente? El que efectivamente, o sea, quienes va a hacer la gran inversión realmente son los despachos de abogados, porque el despacho de abogados lo que ya no solo tienes que hacer la inversión, sino sabes que el retorno no es a corto plazo, es a largo. Entonces, convencer, en nuestro caso, por ejemplo, a los socios, convencerles, oiga, vamos a hacer estas inversiones a día de hoy, que el retorno no lo vas a tener hoy, pero que probablemente lo tengas dentro de 15 o 20 años, o 10 o 8, lo que sea, no sé en dónde están los plazos. Es difícil de convencer, pero tenemos que creer en ello porque esto está ya aquí y está ya funcionando en otros sitios. O sea, esto no es una cuestión, bueno, pero lo que han explicado antes, esto no es una cuestión de que estamos aquí todos de repente inventando algo nuevo, descubriendo algo nuevo, o sea, ya funciona. Y respecto al reto con los abogados más jóvenes, es verdad que nosotros que pensábamos que nuestro gran problema en el despacho iba a ser a ver cómo le explicábamos a los socios la maravillosa inversión que queríamos hacer, y sin embargo nos hemos encontrado con la sorpresa que el problema fue efectivamente los abogados jóvenes que nos miraban con cara de perdón, que tengo que meter en una máquina y ahora usar que voy a tardar mucho tiempo en aprender esto, que ahora no estoy para esto, que yo me da igual, me leo los documentos, sigo en my business as usual y ya trabajo y saco los resultados. Y eso nos ha sorprendido mucho porque nosotros los calificábamos de millennials, de estos ya vienen manejando los aparatos, pero una cosa es manejar los aparatos, una cosa es tener un iPad y otra cosa es usar una herramienta con inteligencia artificial. Correcto, muy ilustrativo. Fernando, sorry, I just wanted to add something to what was said to alleviate your concern about the emails. Now, everyone knows who Edward Snowden is, I'm assuming. So he, the founder of WikiLeaks. So he uses a cloud-based system called SpiderOak, which is essentially the world's most secure cloud-based computing, including for secure emails, end-to-end, such that if he loses his password, no one on the planet can access that, not even the service provider. There is one level higher security firm called Tresorit, and that answers your question about your email. Because what I spoke earlier about the cloud data was about documents being stored, etc. Now, what about emails, right? Especially if you have a very important transaction. So Tresorit has this option of where, let's say, you and say 5 other people in your in-house firm, your lower firm, you and say 2 or 3 other partners, will each get a Tresorit-only address. And whatever email is sent, let's say, for example, you want to send it to me, the email will not go to me even if you enter the email address. It will only go to, say, her and those 5 associates. Now, what happens if she and one of the associates in her firm decide to leave? They have saved it on their pen drive. What do? Tresorit has this option, because once it's sent on a Tresorit-only system, whoever sent it, has the option to delete it remotely at any point in time. The document will go and disappear. That exists, very inexpensive. It works out to almost about, I think, about $200 odd a year for a 2 terabyte Tresorit account. It's that inexpensive, and that addresses that. Interesting, thanks, Anish, for jumping in. Óscar, vamos a cuestiones más concretas en la última ronda, si os parece. Se habla mucho de background checks y ciertas cuestiones en el mundo arbitral para analizar testigos,
peritos, pues, analizar para saber quiénes son y hacer challenge en su caso, incluso tribunal arbitral. Redes sociales, ¿qué opinas? Bueno, yo lo primero que hago cuando designan a un árbitro, la otra parte, es buscarlo en redes sociales. Es decir, con quién tiene relación, qué amigos tiene en Facebook, etcétera, etcétera. Pero obviamente somos conscientes de que eso, frente a una corte, pues no va a ser admitido como una causa de recusación, no tendría demasiado sentido. A lo mejor sí, pero efectivamente hay que analizarlo. Estuve googleando ayer en relación con esta cuestión y ya hay alguna sentencia en Francia al respecto, donde se dice que efectivamente el que pertenezcas a una red social y tengas un amigo o una conexión que sea un counsel o una in-house de la otra parte, pues en principio no tiene ningún problema. Pero hay que tener cuidado. Entiendo que tanto los árbitros como los abogados en el uso de las redes sociales, pues efectivamente tenemos que tener precaución, ¿no? Hay incluso algún reglamento que ya prevé esta cuestión, no recuerdo ahora en la Cámara en concreto, pero que efectivamente establece que no debería haber ninguna alarma con respecto a esas conexiones existentes en las redes sociales, pero sí hay otras preocupaciones en relación con las redes sociales. Por ejemplo, hemos visto y hemos sufrido en el despacho, ayer tuvimos un curso, los socios de un compañero ahí, antes de ayer, perdón, sobre Risk Assessment, y donde un abogado junior había hecho una foto sobre el viernes tan magnífico que estaba pasando, ¿no? Con una copita de cava y analizando un caso, era judicial si no recuerdo mal. Esa foto la colgó en Instagram y precisamente la foto reflejaba lo que había en la pantalla, el documento que había en la pantalla, ¿no? Entonces, claro, un cliente se dio cuenta de eso. Y por no mencionar otros casos que han pasado más escabrosos. Entonces, ojo con las redes sociales, porque yo creo que la tecnología está muy bien. Y luego, en cuanto a las redes sociales y la forma de... Estaba pensando antes, estaba mirando además, los WhatsApps que te cruzas con los clientes. ¿Sabes? Si Alma a lo mejor tiene una duda y te pasa un WhatsApp, etcétera, etcétera, a un cliente, ¿cómo? ¿Eso puede acceder al arbitraje? ¿Cómo accedería? ¿Alguien me puede pedir que yo exhiba esos mensajes? O sea, ya no solo mis emails, sino mis redes sociales, entonces, y a todo eso le unes cuestiones de ciberseguridad, que también tenemos mucha experiencia en el despacho al respecto, porque lo hemos padecido a través de un ataque en Ucrania, pues te vuelves loco. ¿Qué pasa si tengo un ataque yo en mi despacho y se desvela toda la documentación de mi cliente? ¿Qué pasa si a un árbitro que padece un ataque de un hacker ucraniano o de cualquier otro país y la redacción que tiene a medio hacer del laudo se hace pública y se utiliza en contra de esa persona? ¿Tiene el árbitro una póliza adecuada de ciberseguridad? ¿Puede ser responsable el árbitro de los daños que se causen a las partes? Entonces, que está muy bien la tecnología, yo creo que obviamente tenemos que aprender todos y ser tan conocedores del sector como Anís, pero a mí me da un poco de respeto las consecuencias que puede tener, tanto desde el punto de vista de la responsabilidad del despacho frente al cliente, como desde el punto de vista de un árbitro frente a quienes les han designado y a las partes. Totalmente de acuerdo. La ciberseguridad, sin duda, que podría dar lugar no para una mesa, sino para una jornada entera, y está en la parte alta de la agenda. Anis, we're running out of time. I will make you one question. I've seen that you are truly convinced that technology is not future but present. Yeah. That it's easy and we are ready to go for it. But my question is just, which would be your challenge? I'm sure there's just one small challenge you would make. The challenge would be for the senior arbitration practitioners to accept it, simply put. Okay, interesting. Because, I mean, the stories I could tell you what happens in India when you have, and they have the knowledge and the intellect, but to try and convince a retired Supreme Court justice or a retired High Court justice to even the most basic... I'll give you one very simple example. I mean, this is the most basic fundamental form of technology. We had got there's this new fancy conference room in Bombay, in India, with really nice, special, very expensive chairs, which cost almost about $900,000 chairs, which have special back support. You can adjust each handle of the chair accordingly. The chair was so sophisticated for this retired Chief Justice, he walked out of the hearing after 10 minutes, said, "Sorry, I'm not sitting. This is too complicated to sit on this chair." He walked out. That was the level of technology he was refusing to accept. Something that simple. Muy bien. Thanks, Anish.
Alejandro, una pregunta concreta también de las muchas que hemos comentado en estos días. En la redacción de los acuerdos arbitrales, inclusión de tecnología en cláusulas específicas, ¿hay algún ejemplo, alguna cuestión? Bueno, yo lo que sugeriría, de hecho, preparando un poco lo que iba a decir hoy, me volví a leer el Information Technology de la ICC, que publicó en el 2017, que es interesantísimo, pero que sobre todo me recordaba unas palabras, no está aquí hoy, pero en honor a él y todo lo que representa, a Bernardo Cremades, que decía que cuando le asignan árbitros se casa con el sentido común. Son el sentido común, puro y duro, de esas normas, cuando uno las lee y cómo están estructuradas. Y la verdad que yo es lo que más, en lo que más insistiría. No veo especialmente nada más que añadir a algo que es sentido común, igualdad de armas, posibilidad de exponer el caso para cada una de las partes, organización de las comunicaciones de manera inteligible cuando son necesarias, utilización de la tecnología o alta tecnología cuando realmente es necesaria, práctica de testificales presencial o no en función de que sea o no necesaria. Muchas cuestiones, ¿no? Es decir, yo creo que ahí podemos tirarnos horas hablando del tema, ¿no? Pero no son pocas, ¿eh? No son pocas, sí. Efectos no son pocas. Del propio acuerdo arbitral. Entonces, desde luego, yo lo que te diré es no encerrarse en nada concreto. Eso es lo que nos dicen las recomendaciones. Es decir, oiga, si el uso de tecnología, bien, incluso te dan pautas. Yo aconsejo y os invito a que leáis las cláusulas que proponen, que se proponen tanto en la propia redacción del compromiso arbitral, que se comprometen para el inicio del Initial Conference, en la primera orden procesal. O sea, se dan pautas a las partes de lo que pueden discutir, de lo que pueden hacer y cómo conviene redactarlo, y todas ellas son ambiguas, suficientemente amplias, siempre que el estado de la técnica lo permita. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer es encerrarnos en una tecnología de una cláusula o un pacto que suscribimos hoy y que a lo mejor dentro de 3 años ya no existe, ¿no? Y que haría la cláusula a lo mejor patológica o que haría que el convenio no pudiera aplicarse, ¿no? Bueno, es cosas de estas que son sentido común, ¿eh? Yo insisto mucho en ello porque creo que y sobre todo en este área el sentido común debe prevalecer a todos los efectos, ¿eh? Francamente, muy útil. Voy a invertir el orden de la última pregunta y veréis por qué ahora. Mercedes, te pregunto a ti. Inteligencia artificial. Se comenta que puede llegar a ser el 4º o el 5º árbitro. Ahí es nada. ¿Qué opinas? A ver, hay un ejemplo que lo leí hace unos años que me pareció buenísimo, que es Microsoft, que hizo un experimento y decidió crear una aplicación que se llamaba Tai. Tai era un adolescente que iba a entrar en Twitter, no tenía personalidad y lo que hacía era un poco ponerse a investigar, etcétera, etcétera, en Twitter, o sea, aprender, digamos, de lo que hablaba la gente y a partir de ahí desarrollaba una personalidad y tenían la intriga de qué personalidad iba a desarrollar. Pues a las 2 o 3 horas tuvieron que apagar inmediatamente el experimento y pararlo porque Tai se convirtió completamente racista y misógena y empezó ahí a hacer una serie de comentarios increíbles tal, y Microsoft apagó inmediatamente y dijo esto ha sido un gran fracaso y no nos esperábamos que esto fuera esto. Entonces, un poco el mensaje que os quiero contar con esto y trayendo también el ejemplo aquel del poema es que no sabemos hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial y no sabemos, insisto, el producto que puede sacar al final de aquella herramienta. Entonces, estamos todo el rato discutiendo sobre si el secretario del tribunal arbitral puede ser un 4º árbitro o no, porque se extralimita y hace funciones que no tenemos muy claro si son del árbitro o no. Y entonces yo planteo la pregunta, ¿y no podría la inteligencia artificial ser el 5º árbitro? O sea, ¿no podría sacar aquel poema equivalente a ese laudo que sea algo distinto, que no ha manejado el árbitro del todo en esos parámetros? ¿No podría ser esa Tai que de repente sale como producto? Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco la reflexión que dejo final, que me parece muy interesante, y ya como una cuestión añadida a esto es, oye, querríamos que el día de mañana un árbitro, yo como parte querría que me desvelara, que me revelara que va a utilizar inteligencia artificial. ¿Podría vetarle? ¿Podría vetar a un árbitro el uso de la inteligencia artificial?
estas cuestiones. Luego dejaré unos minutos que tendremos para preguntas. Muy bien, pues sabes la pregunta, Alma, yo creo. ¿Cómo percibiríais que el IAI se utilizase en el arbitraje hasta el punto de reemplazar algunas de las funciones? Sí, habitualmente escuchaba a Mercedes y me estaba acordando de los episodios, no sé si habéis visto alguna vez Black Mirror, la serie esta británica, ¿no? Pues yo es que me estoy imaginando, yendo a mi consejero delegado, a decirle, mira, tenemos un caso este de 300 millones, pero no te preocupes que hay un robot magnífico que te va a dar la solución y puede ser que ganemos o no, pero es un robot muy inteligente que te va a solucionar esto. Y la verdad es que me estoy imaginando también su reacción y no me está gustando, o sea que no lo veo factible hoy por hoy. De nuevo, soy consciente de que nos tenemos que ir adaptando y que seguramente encontraremos el balance entre las tecnologías, las novedades y tal, siempre que no pongan en riesgo, como decíamos antes, la seguridad y la fiabilidad del proceso, que al final a todos nos interesa que esto siga siendo un proceso fiable y seguro y que los clientes sigamos confiando en él. Entonces creo que bueno, llegará el momento en el que lo tendremos que utilizar, todas estas novedades que apuntaba, pero hoy por hoy a mí me sigue preocupando ciertas cosas, ¿no? Que antes decía, no, es que hay seguridad y elementos y mecanismos para evitar que los emails. Bueno, nosotros en un caso reciente se dio la casualidad de que uno de los miembros de un árbitro de los miembros del panel envió por error a todas las partes y tal un email con el sentido del laudo después de la deliberación que iba dirigido solo y exclusivamente a los otros miembros del panel, pero lo divulgó a todas las partes. La parte positiva es que había sido a todas las partes y entonces nadie se pudo quejar, pero es que esas cosas pasan. Al final el factor humano hay que tenerlo muy en cuenta. Sí que me gustaría plantear una reflexión. Hay cosas que sí que opino que sí que se podrían, y aquí hay muchos compañeros que ejercen como árbitros, que sí que podrían cambiarse en términos de eficiencia. Como decíamos antes, hay vistas que se podrían evitar, y hablo fundamentalmente de vistas donde únicamente se están tratando temas procesales. No digo las vistas sobre el fondo, que ahí desde luego el body language, el factor humano, el estar ahí viendo el cross-examination es fundamental, pero hay vistas de temas procesales o simplemente de interpretación de normas, de cláusulas y tal, en las que yo creo que hay una videoconferencia tranquilamente se podría hacer y no estar haciendo a las partes viajar al otro extremo del mundo. O sea que sí que lo planteo como reflexión para los que son árbitros que lo pensemos, ¿no? Muy útil. One point that you could perhaps tell your boss if you went to the CEO. The idea and the proponents behind AI is to remove the uncertainty of the human mind. So what you could tell him very logically, okay, Mr. CEO, here you have a robot that will look at it as a matter of fact using pure logic analysis. It will not be influenced by sentiment, emotion, irrationality, none of it. Pure logic, systems, processes, past precedent, temperamental, moody, had a fight with the wife, blah, blah, blah. Bad mood today, you're not going to get the award. Look at it that way. That's the... No siempre interesa que no tengan en cuenta la parte sentimental. A veces nos interesa porque no estamos muy fuertes en el fondo. As I said, Anish is truly convinced. Anish, you're truly convinced, even with the AI. Yeah, I can see. Oscar, que hayas matizado. Que si usáramos esa herramienta, lo que el CEO te preguntaría es ¿qué dice el robot? Antes de ir al arbitraje. Sí. Supongo. Vamos a ver. Ya tienes el laudo antes. Sí que las máquinas pueden aprender, sí, pueden ser incluso hasta más inteligentes que nosotros, sí. Ahora, la parte de... probablemente sí. Ahora, yo creo que o sea, la parte de la creatividad, de la reflexión, de los matices y tal, que eso está en el ser humano y al final la máquina no lo puede reemplazar. Y a lo mejor mi consejero delegado termina entendiendo, pero así a priori yo creo que... Alejandro, sí. Yo quería dos cosas. Es decir, una cosa es la utilización previa en la preparación del caso, que eso es una hipótesis, y otra cosa es, que yo creo que es por donde iba un poco la pregunta, es ¿puede el robot decidir lo que es el objeto de la contienda? Bueno, en el primer caso, bueno, si existiera ese proceso de análisis, yo tengo mis dudas de que exista a fecha de hoy, porque hay poca predictibilidad en materia arbitral, estamos hablando de hechos muy heterogéneos, con pocos patrones históricos,
derechos aplicables que están en múltiples jurisdicciones. Es decir, yo de ahí a decir, oiga, mire, le pongo todos esos elementos y además se los pongo bien y se los explico bien y la máquina me saca ese ticket y me dice, has perdido, has ganado 85%, 15%. Bueno, si lo tengo, no voy a negarme a utilizarlo. Lo primero que diré es eso. ¿Por qué? Todo aquello que pueda contribuir a reforzar en mi posición en una contienda, pues diré, oiga, pues bienvenido sea, siempre y cuando pues los costes sean razonables y que todo esto nos haya permitido a todos vivir felices. Ahora, si me decís, si la pregunta es, ¿puede el robot decidir? ¿Debe el robot decidir? Y debemos desaparecer aquellos que ejercemos de vez en cuando como árbitros. Yo os diré diré no, creo que el robot no puede motivar, puede decidir pero no puede motivar y para mí eso es fundamental. Creo que la justicia es una virtud y no creo que un robot tenga esa virtud. Pero lo dejo encima de la mesa y a pesar de lo que objetes, creo que la justicia sigue siendo una virtud y que puede haber una decisión acertada, pero que sea injusta también. Y yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Y que Anis ahora diga todo lo contrario, seguro. Bueno, yo cuando gane un caso que decida un robot diré que será maravilloso. Sorry. Just to add to that, it will never, even when you have AI at its peak, you will never eliminate the need for an arbitrator or a lawyer. Because today for AI to function, it's like it needs data fed in. Okay, that's how it evolves. We are in agreement. Look, there will be a stage where it will be a more, if, for example, would you have someone who can handle 20 cases in a day, or would you have someone who can do 5? Same level, because the learning is not only restricted to the logic, etc. It is because what an AI device and the algorithms are being trained to do right now, and it will take some time, is to understand how over the decades, the eons, human psychology has evolved into look at a particular issue. For example, the decriminalization of same-sex marriages recently, it sees the evolution of trend of the human mind. So it learns that too. So when it would make decisions, it would keep and consider that too, that okay, after 200 years this evolved, and another 200, that's how it would be. So it's a process, it's not perfect. Okay. I would be out of a job too if that happens. So, but it's interesting. I mean, one needs to keep with the times, because I don't want to be someone when I have my kids and when I'm in my 90s and whatnot, have someone tell me something which is no, I'm not going to do it. So. Tendremos un par de minutos luego para preguntas. Me gustaría proyectar un vídeo. Hablaba en la primera pregunta de hacer tangible un poco la inteligencia artificial, perdón, me he dejado llevar por el último, la tecnología dentro de arbitraje. Y hemos preparado un vídeo para mostrar un poco cómo las virtudes de tecnología en términos de presentación de datos y demás. Es breve, es 1 minuto y medio. Se trata de un cálculo de lucro cesante. Esto lo llamamos una prueba pericial en directo. ¿Cuántas veces hemos estado peritos en un arbitraje un jueves en el que el presidente del tribunal arbitral nos pide un cálculo para el día siguiente por la mañana? Y podemos decirle, ¿por qué mañana por la mañana si lo podemos hacer ahora mismo con estas tecnologías? Vaya, por Dios, pues está enfrente, pero no lo podéis ver. Vale. Entonces, Excel queda atrás, hay múltiples herramientas para sensibilizar variables. Aquí estamos hablando de lucro cesante, no me enrollo, pero variables, por ejemplo, IPC, WACC, fecha de valoración, términos tremendamente sensibles, como sabéis, a la hora de valorar los daños. Aquí nos encontramos con un WACC de salida del 4%, por ejemplo. Nos puede parecer bajo, seguro que todos los que estáis aquí estáis llevando arbitrajes y un WACC del 4 puede ser bajito, hay que ver. Subimos al 5,5 y ¿qué ocurre? Pues que el lucro cesante en el business interruption, los flujos de caja frustrados, pues baja nada más y nada menos que 30 millones de euros en un minuto, ¿vale? Y de forma muy gráfica y muy ilustrativa. Ya os digo, sin necesidad de abrir ordenadores, modelos y demás. Otra variable muy sensible, sobre todo en arbitraje de inversión, quizá, ¿cuál es la fecha de valoración de referencia? Ponemos el WACC en su sitio, en el 4%, para sensibilizar cada variable de forma individual. Vamos a la fecha de valoración, oye, que jurídicamente no debe ser el 15, sino el 16, pues lo movemos 1 año menos de flujos a descontar, con el impacto que tiene de mayor lucro cesante, en este caso, por un menor impacto del descuento financiero. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que la tecnología a fecha de hoy se puede utilizar
mucho en el ámbito de periciales también y de otras cuestiones además. Y bueno, y aquí tenéis las conclusiones un poco de cierre. Como os decía, como sabéis, el tribunal arbitral muchas veces, antes del conferencing de peritos, pues pretende llegar un poco a ciertos números, sensibilidades que ha podido salir durante la semana. Esto era un ejemplo gráfico para hacer tangible tecnología. Y luego cerramos con unas, creo que tenemos unas preguntas estas con el sistema de votaciones. ¿Las tenemos activadas? ¿Sí? ¿No? Vale. Llegará a ser el quinto árbitro la inteligencia artificial, lo que hemos comentado. Si tenéis la aplicación, así... Anish ha votado ya. Looks like you need to come again to let us know what is here for us. Okay. It depends. That's a good one. Funciona el concepto. Eso está muy bien. Claro, claro. Está todo pensado. Muy bien, no sé si pasamos, eran 3 o lo dejamos, no sé. Vale, vamos a rematar. Big Data, Machine Learning y Discovery, etcétera, indispensables para la gestión eficiente del procedimiento arbitral. Sí, hoy en día es un must de nuestro día a día. Sí, además de ser técnicos eficaces, suman en eficiencia. Y no, prefiero el sistema tradicional. No hay ninguno del 3, está muy bien, ¿no? Vaya. Si antes lo digo. Si antes lo digo. Sí. No, que no has votado, creo que no. Hay algún in-house counsel por ahí más escondido en la... Lo digo en broma, evidentemente. Y la última, y cerramos y os damos paso para alguna pregunta. Queríamos terminar, hay 5, son y 6 y 7. Hemos recuperado 15 minutos. Disculpadnos que no pueda ser todo el 100%, la tecnología da para mucho. Y el tercero, en definitiva, arbitraje y tecnología. ¿Es una realidad? ¿Es una ficción? O, por favor, pregúntamelo dentro de 5 años, que no estoy preparado para responder. Veo que la última opción gusta. Yo creo que entonces sí es una realidad, pero nos está costando llegar a ello. Bueno, nadie dice que es una ficción. Espérate tú ahora, saldrá uno, venga. ¿No? Muy bien. Preguntas. Sí me gustaría que aprovechásemos. Javier. Bueno, muchas gracias al panel. Os habéis centrado bastante, que está muy bien, en la tecnología como herramienta, ¿no? Pero la tecnología, lógicamente, puede ser también un sustituto completo. No voy tanto al robot, sino voy más a las soluciones que hoy en día no son ficción en absoluto, de smart contracting y de blockchain, ¿no? Donde realmente para contratos de, digamos, no muy sofisticados, se autoejecuta, cuando se parametrizan las condiciones, se ejecuta automáticamente la solución. Entonces, honestamente, y ahí reaccionó a Alejandro, ¿qué problemas tenemos de acceso a la justicia? Vamos a ver, yo cuando voy en Uber, realmente que ya tiene parametrizado mis 5 problemas. Que mis 5 problemas es que el tío no ha llegado, que la ruta ha sido más larga, que a mí me devuelvan el dinero en un crédito automáticamente, de verdad me supone un acceso a la justicia. De verdad nos vamos a empeñar cuando hay cuestiones muy sencillas que se pueden parametrizar en que el ciudadano le tengamos que dar su día en corte. De verdad, o sea, es una reflexión que me gustaría, y también desde la posición institucional que has tenido, que nos reflexionaras, porque yo honestamente, yo ya lo estoy viendo simplemente como usuario de Uber y yo estoy encantado. Entonces, ¿por qué mi madre se tiene que tirar peleándose con Orange, con Vodafone o con Movistar, porque las 3 son iguales, toda la vida, cuando en temas de consumidores y de cuestiones de escasa cuantía, la tecnología actual lo permite? O sea, esa sería la primera reflexión. La segunda reflexión va para Mercedes. Uno de los principios, y si leemos todo lo que está haciendo tanto Google como Microsoft en los principios de inteligencia artificial, es la democratización de la inteligencia artificial. El principio ético en el que se rige la inteligencia artificial
es que esta tecnología tiene que ser accesible a todo el mundo. Y eso no hace, de hecho es posible, que despachos, entre los que me incluyo, muy pequeños, podamos tener acceso a soluciones tecnológicas sin realizar inversiones. Está el software as a service. Entonces, ahí también cuestiono ese punto. Y nada, os dejo esas dos, digamos... no hay tiempo para responder. No, hombre, decirme algo. No, sí lo tienes, sí. Sí lo tienes, Javier. Vale, ya. Lo decía, pero... Eso. Gracias, Javier. Pues Alejandro y Mercedes, ¿no? Tenéis la pelota en vuestro tejado. No, Hombre, porque soy es un que caballero, ¿no? estoy bastante de acuerdo. O sea, no entiendo la perdona, Javier, pero exactamente la cuestión... Sí. Hay que convencer a los socios de grandes inversiones. Sí. Si es que todo lo contrario, o sea, lo que pasa yo creo que lo que hay que cambiar es el chip. Nosotros antes, los abogados, nuestra solución, cuando decimos, tengo un problema, a ver, que tengo aquí el alicate, y todo lo que teníamos era recurso humano. Más barato o más caro, pero era recurso humano. Y ahora mismo, para la solución, lo que tenemos es tecnología, pero que lo que te quiero decir es que ¿por qué tiene que ser propia? ¿Por qué el desarrollo tengo que ser propia? No, si pero el mercado nos está dando la solución... o sea, no tiene que ser solución. No, pero ni O siquiera... igual te he entendido mal, ¿eh? O sea, claro, que ni quería siquiera me refiero entender esa reflexión. a solución... O sea, evidentemente que si decides desarrollar la herramienta, la inversión es mucho mayor, pero me refiero incluso... Claro, incluso el uso de herramientas de proveedores externos, el uso tiene un coste bastante elevado a día de hoy, bastante elevado, o sea, que o una de dos, o lo paga el despacho o lo paga el cliente, pero eso tiene un coste, aunque sea externalizado, en el que... Bueno, es más barato que 5 juniors, dice. Hombre, tenemos que apoyar a Javier y el título de la... Pero vamos, estoy totalmente Sí, de acuerdo sí. que efectivamente tendría que ser accesible a todo el mundo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que no puede ser es que se quede accesible a tecnología a determinados despachos o lo que sea, o determinadas personas que puedan hacer inversiones. Está claro que sería un grave error. El problema es que necesitas la tecnología y los 5 juniors que metan los datos en la herramienta. O sea, al final es... Javier, yo creo que ciertas cosas que apuntas, y en ellas, como siempre, tienes mucha razón en apuntarlas, generan también cierta competencia desleal para los abogados. Es decir, a mí que tenga, por ejemplo, un contrato de renting de un coche y que se me olvide pagar una de las mensualidades y que vaya a coger el coche y no funcione y me digan ya no puede usted utilizarlo, pues me parece lógico que la compañía no quiere que yo circule en un coche que no he pagado, pero ojo, las razones por las cuales no he pagado pueden ser muy diversas. Entonces yo creo que eso es una reducción de los derechos del usuario a poderse defender en otras condiciones. Es muy práctico, para las empresas es fantástico, pero creo que es delicado, creo que es delicado y ahí podemos debatir sobre muchas cuestiones. Creo también que es delicado que yo cuando quiera protestar por un servicio que me están prestando mal, tenga que llamar a un robot, que el robot me diga que apoye el 1 y si no apoyo el 1 que apoye el 2 y después de 2 horas que nadie me haya contestado y siga con el mismo problema. Es decir, bueno, pero eso son cosas que nos están afectando a todos, todos los días. Es verdad que es mucho mejor que yo pueda a través de un email decir, oiga, pues el servicio no me ha satisfecho mucho y devuélvame el dinero. Yo creo que estábamos hablando en otro contexto. Estoy de acuerdo contigo que hay cosas que son más operativas, que son más simples y oye, que hacen la vida más fácil. Y eso lo comparto al 100%. Ahora, estamos hablando de un conflicto internacional, con matices, con muchos hechos, con una historia, donde queremos que alguien decida algo que para nosotros es importante para el futuro, no solo en nuestro negocio y en nuestra relación también con la parte que estamos discutiendo. Entonces yo creo que ahí yo creo que el elemento humano sigue siendo algo característico, espero que siga siendo durante mucho tiempo, por el bien de todos. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Venga, la última, y si hay alguna más la dejaríamos al afterword, si os parece, por dar paso al plato fuerte de clausura de Javier. ¿Una pregunta?
Sí. Gracias. Soy Alejandro Ríos Vázquez, soy socio responsable de tecnología en KPMG Forensic. Primero agradecerles porque ha sido uno de los paneles más interesantes a los cuales he ido en mi vida y me dedico a la tecnología. Interesante por escuchar abogados hablando de tecnología, pero de diferentes perspectivas. Una reflexión, aparte de todo lo que ha comentado Anish, que de verdad le congratulo por su conocimiento tan amplio y por ser el primero con la bandera hacia arriba diciendo que la tecnología debe ser utilizada, porque si no me voy a quedar sin empleo. Dicho esto, había una reflexión muy interesante de lo que ha sufrido Pérez Llorca en carne propia, y quizás también va dirigida a ti, Alma, hablando un poco de lo que es el hecho de que la realidad es que las empresas se están digitalizando. KPMG se está digitalizando, lo queramos o no. Nuestro refrigerador en casa se está digitalizando. Es un smart refrigerator. Te dice cuándo tienes que comprar la leche o cuándo te hace falta la carne. Entonces, mi pregunta a ustedes dos es, ¿desde qué punto la digitalización de la empresa como tal, el hecho de que el papel ya no existe, el hecho de que es una firma digital, va a influir lo que ustedes hacéis? Yo creo que es algo en lo que coincidimos todos, que no nos podemos negar al avance y a la digitalización, porque es que es un hecho. El problema es cómo manejarlo de nuevo. O sea, que tenemos que tener muy claro que al final tenemos que encontrar el balance y el equilibrio entre seguridad y fiabilidad. Trabajo en una empresa de tecnología, de alguna manera, pues una empresa de ingeniería, y entonces no puedo decir no tecnología, no, es el día a día. Pero nos enfrentamos también a problemas de falta de armonización. Una de las cosas que apuntábamos antes es si merecía la pena en las cláusulas arbitrales fijar los medios tecnológicos que se van a utilizar en el futuro, y apuntábamos que, bueno, quizás no, porque se pueden quedar obsoletos. Pero yo digo, a lo mejor es bueno porque daría paso o facilitaría la armonización. Una de las cosas que nos encontramos después muchas veces en los procedimientos es que cuando llega el momento una empresa utiliza unos mecanismos tecnológicos, otra, no es posible armonizar, y entonces hay que encontrar un tercero con el coste consiguiente. Si eso se pudiese hacer desde el principio, pues mucho mejor. Entonces, desde luego, tenemos que estar en el mundo digital. Si es que yo lo he dicho antes, ¿no? Yo vivo en ese mundo diariamente. Yo ya, para todo, para coger un taxi, para tal, si pierdo el teléfono me muero. O sea, ya no digo en la empresa. O sea, que... Sí, bueno, un poco lo mismo. O sea, nosotros no podemos vivir... es muy difícil trabajar para una empresa que tiene una, imagínate, gran transformación digital y que nosotros estemos imprimiendo 150, por llevarlo a un concepto más sencillo, 150 millones de papeles por minuto, cuando resulta que la empresa es paperless absoluta y no utiliza papeles. O sea, de alguna manera tienes que hacer una vida espejo con las empresas. Entonces, a día de hoy hay algunas que tienen una gran transformación digital y otras que no. Entonces... Nos lo exigen, efectivamente. Es que hay muchos que te exigen ya tenerlo, con lo cual estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión. Sí. Compañeros, tenemos que cerrar. Disculpadme, pues la clausura de Javier nos espera. Hemos recuperado un poquito de tiempo, menos del que me lancé a decir al principio. Gracias a todos. Enhorabuena por los panelistas. Excelente. Gracias.